Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ricardo Gil y seré su relator en este curso de interpretación de planos lineales funcionales. Para comenzar con nuestra presentación, debemos conversar sobre la norma IEEE 77.2, que corresponde al estándar de los números de función de dispositivo, acrónimos y designaciones de contactos del sistema de energía eléctrica. Esta norma contiene los ya conocidos mundialmente como números NEMA, por lo cual yo me atrevería a decir que casi se puede decir que es un homólogo. Por ende, cuando ustedes escuchen números NEMA, van a asociar inmediatamente a la norma IEEE 77.2. Y sobre esa, ya que es la base para el NEMA, es la cual vamos a ir conversando en el transcurso de esta presentación. La intención es conversar, si bien no de todos los números, porque los números parten del 1 y terminan en el 100, por lo cual nos vamos a enfocar en los números más regulares o más comunes que pueden encontrar los planos lineales funcionales, ya sea de transmisión o de distribución. Uno de los números más importantes de transmisión es el relé de distancia, también conocido como relé 21 o 21N, el cual es un dispositivo que mide la impedancia a través de los valores de las corrientes y los voltajes que está viendo en la línea. Estos relés son uno de los más complejos que puede encontrar dentro del sistema de transmisión, ya que sus ajustes requieren un estudio bastante acabado del sistema para poder determinar las impedancias y los tiempos de operación en coordinación con las demás instalaciones que estén colindando a la subestación y a la línea específica, por lo cual es uno de los relés más complicados de ajustar. El relé 23, que es el dispositivo de control de temperatura, es un relé tipo mecánico, ya que permite tomar la temperatura de algún aceite, por ejemplo, y enviarla a ya sea una alarma o a un circuito de trip. Regularmente los transformadores traen incorporados equipos 23 que hacen esta tarea, ya sea alarmar un panel de alarma o una SCADA y enviar un trip hacia la 86T, la cual abre los dos lados o tres lados de un transformador o autotransformador. El relé 25, también conocido como relé de sincronización o verificación de sincronismo, o también como regularmente lo van a encontrar en la literatura de los manuales de los equipos de protección, SyncroCheck es un equipo que permite comparar los voltajes de dos fuentes distintas para poder determinar si son iguales y con eso dar la aprobación o mandar un cierre al interruptor para que esos voltajes se puedan unir en ese punto. Cuando decimos que compara voltajes, los compara en distintos ámbitos. Los compara en magnitud, en ángulo y en frecuencia. No necesariamente tienen que ser iguales. Siempre se les da un pequeño margen, un delta, para poder igualar los voltajes. El relé 26, también conocido como relé térmico, es un relé que se utiliza para poder medir temperaturas ya sea en máquinas o transformadores que exceden un valor determinado, con lo cual envía alarmas o envía trip. El relé 27, o también conocido como relé de baja tensión, es muy utilizado en la distribución, no así tanto en la transmisión, ya que lo que busca es proteger a equipos de niveles de bajo voltaje que puedan provocar alguna sobrecarga, ya sea en un motor, en un pequeño transformador o en un sistema que sea una carga en un proceso industrial. Este relé enviará una señal ya sea de alarma o de trip, según corresponda, cuando el medida de tensión baje sobre el seteo establecido. El relé 30 corresponde al relé anunciador. Estos relés se utilizan para poder indicar cualquier alarma que esté generándose en el sistema, ya sea trip, sobre temperaturas, baja frecuencia, siempre van a poder tener la capacidad de indicar cualquier tipo de anormalidad. Regularmente se les llama paneles de alarma, pero de un tiempo a esta parte estos paneles de alarma ya no se están usando mucho. Lo que se hace es dibujar a través del display de los controladores de paño algo similar a un panel de alarma donde se va indicando toda esta información. El relé 43, también conocido como relé de transferencia manual, es el relé que nos permite hacer las transferencias del tan famoso paño de transferencia. Es decir, son todos los relés asociados o equipos selectores que nos permiten transferir un paño, ya sea de transformadores de línea, al paño de transferencia, para poder realizar los mantenimientos necesarios en los interruptores transferidos. El relé 49 corresponde al relé térmico de máquinas o transformador, o también conocido como imagen térmica. Este relé utiliza la corriente para poder determinar o calcular una temperatura interna del transformador o del motor para poder conocer si este equipo está sobrepasando sus capacidades térmicas o no. A través de valores que entrega el fabricante se puede estimar el nivel de temperatura interior del equipo. Además de eso, también puede ser ayudado el algoritmo con una medida de temperatura del ambiente para poder optimizar el cálculo.
El relé 50 es el relé instantáneo de sobrecorriente. Este relé es un relé que mide la corriente de un paño y opera a un valor determinado de manera instantánea. Es común encontrar equipos llamados 50 VF, los cuales hacen la función de cuidar o proteger un interruptor. ¿Y en qué consiste esta función? En operar, ya sea con un retrip a un tiempo definido, sobre el mismo interruptor por otra vía de trip, o si es que llega a cumplirse el tiempo seteado, enviar una orden de trip hacia la diferencial de barra, la cual operará todos los interruptores que correspondan a la barra del paño en falla. Esto busca poder proteger el sistema debido a una incorrecta operación o un mal funcionamiento de un interruptor. El relé 51 es el relé de sobrecorriente de tiempo inverso. Estos relés tienen un seteo o pickup de corriente como también de tiempo. Y estos están relacionados de manera inversamente proporcional. Es decir, mientras más alta sea la corriente, menos tiempo se va a demorar el equipo en operar, ya que la función principal es proteger por sobrecargas en tiempos prolongados a una instalación. Los relés de sobretensión, también conocidos como relés sin continuidad, lo que buscan es proteger a los equipos de incrementos de voltaje en el sistema. Estos equipos son muy recurrentes en los sistemas de distribución, no tanto así en transmisión, ya que los sistemas de transmisión son muy robustos ante la variable de voltaje. No así, por ejemplo, un sistema de distribución de motores, donde un incremento de la tensión puede provocar fallas en la aislación. El número NEMA, o también conocido el número de la IEEE 52, es el interruptor de corriente alterna. Este es un dispositivo que se utiliza para poder interrumpir los circuitos energizados o sin energía en el proceso regular, es decir, en la operación, como también en falla. Eso es la gran diferencia con otros equipos de maniobra, ya que tienen unas capacidades muy altas para poder interrumpir una corriente de falla. Hay de distintos tipos, también de distintos tipos de aislaciones, como gas, vacío y aceite. En estos momentos los más comunes son los equipos con gas. El relé 63 es un relé de sobrepresión, también conocido como relé Buchholz o alguna otra sobrepresión del aceite. Estos relés regularmente tienden a ser parte intrínseca de los transformadores o de los reactores, ya que están diseñados por fábrica y regularmente se utilizan para alarmar inicialmente y enviar un trip al relé 86 que corresponda al equipo. Estos equipos operarán cuando detecten un cambio de presión en el sistema. El relé 67 es un relé sobre corriente direccional de corriente alterna y se utiliza para poder detectar fallas en las líneas de transmisión cuando se corta algún conductor o existe una falla que no es detectada por una función 21 debido a la baja corriente con la cual se está presentando. Esto puede suceder si es que hay un corte conductor en una línea y cae en un sistema aislado. Una de las características principales del 67 que es una sobrecorriente direccional, es decir, es un sistema que mide la corriente, tiene un pickup de corriente, pero está condicionada a la dirección de esta. Y esa dirección se obtiene midiendo los potenciales, por lo cual es importante que siempre tengamos presente que la 67 va a operar cuando nosotros tengamos la posibilidad de llevar la tensión del paño al equipo. El relé 68 es el relé de bloqueo o también conocido de oscilación de potencia, Power Swing. Este es un equipo que enviará un bloqueo al trip a las funciones 21 en el caso que exista en el sistema una oscilación de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna condición sistémica, ya sea por un desprendimiento de carga o un desprendimiento de generación, el sistema o la línea que se esté vigilando, en este caso por la protección 21, vea que su flujo de potencia cambie desde positivo a negativo. Al hacer eso, el punto de impedancia que está midiendo va a pasar por cero y eso significa que la protección debe operar, por lo cual al detectar ese vaivén o esa oscilación, el equipo 68 o la función 68 de la protección provoca un bloqueo en esa función 21 para impedir que abra en este caso. El relé 74 es un relé de alarma, ya poco conocido ya porque estas alarmas correspondían a alarmas sonoras de tiempos pretéritos, donde se utilizaban para poder anunciar a la gente que trabajaba en las plantas o en las subestaciones la operación de algún equipo. Ya es muy raro encontrar alarmas sonoras en las subestaciones modernas, ya que todas están controladas por un sistema de SCADA y este va de manera remota a los centros de control donde siempre hay una persona atenta a la operación de esas alarmas. El relé 79 es una
una función regularmente de los equipos de protección de distancia o de línea para poder realizar la reconexión. La reconexión es el cierre automático de un interruptor con el fin de evitar una apertura no deseada por una falla momentánea, como por ejemplo la caída de un ave o alguna bosa que se haya atrapado en la línea. Al detectar esta falla, la protección va a operar, puede ser una protección 21, por ejemplo, enviará la apertura al interruptor y luego de eso el sistema de reconexión enviará un cierre y evaluará si es necesario reenviar un cierre si es que la falla persiste. De persistir la falla, la protección 21 operará nuevamente y regularmente el 79 no se configura para más de una reconexión, por lo cual solamente tratará de cerrar una vez la línea. El relé 81 es el relé de frecuencia y es un dispositivo que responde a la frecuencia eléctrica en la red, donde se le setean distintos valores para poder indicar escalones y con estos escalones determinar qué equipos deben ser desconectados de la red para evitar una caída total del sistema. También lo pueden encontrar, o quizás pueden encontrar este tema como documentación en los sistemas EDAC o EDAG. La función 85 o relé 85 es la función de teleprotección, donde encontrarán los cables de hilo piloto o ondas portadoras. Tienen muchos nombres, pero en sí vamos a quedarnos con la parte más medular, que es la función de teleprotección. ¿Esto qué quiere decir? Que un equipo de una punta le enviará señales a la otra punta de la línea o a la otra punta del alimentador, dependiendo de la condición, si es distribución, cable de hilo piloto, si es una línea de transmisión, es un OPLAT o es una fibra óptica. Eso va a variar según el ámbito en que nos estemos desempeñando. Entonces, lo que hace el 85 es enviar información para que el sistema de protecciones coordine y funcione de la mejor manera posible. Para esto envía aceleraciones por la protección 21 para indicar a la otra punta que la falla está en la zona 1 propia, por lo cual debe acelerar su zona 2 con el fin de despejar la falla lo antes posible, como también manda la señal de comparación de una 67N con el fin de indicarle también que la falla se encuentra dentro de los límites de la línea, del sesgo de la línea, por lo cual corresponde que las dos operen al mismo tiempo. Y para finalizar, el 85 también tiene una función que se llama TDD o 85D, la cual consiste en enviar un trip hacia la otra punta. Este trip puede ser enviado por el 50BF, por la protección diferencial de barra o por la operación manual del interruptor en esta punta hacia la otra punta, con el fin de impedir que quede energizado y provoque algún problema en el sistema. El relé 86 es un relé de bloqueo, pero que regularmente también se utiliza para poder enviar trip en un interruptor o en un sistema. Este 86 lo que hace es multiplicar el trip de un transformador. Por ejemplo, un otro transformador que tiene 3 paños asociados necesita muchos contactos para poder abrir sus interruptores. Por eso, antiguamente se utilizaba el 86 para poder bloquear el cierre y también repartir cada uno de estos trips hacia los interruptores. Los 86 antiguos no se podían desbloquear de manera remota, si bien ahora ya es posible debido a que las subestaciones son operadas de manera remota. Se hace necesario utilizar relés biestables para poder accionar o tomar esa capacidad desde fuera de la subestación. El relé 87 es un relé de protección diferencial. Este relé se utiliza para poder medir las diferencias de corriente de un lado y de otro, por ejemplo, de un transformador, o de la suma de todas las entradas y salidas de una diferencial de barra, o también puede ser de una línea, en este caso la 87L. Para el transformador es la 87T y para una barra es la 87B. Lo que hace este equipo es sumar todas las corrientes de los paños o de las entradas que tenga asignadas y las compara dependiendo de su algoritmo para poder determinar si existe una diferencia sustantiva según el setup que uno le tenga ajustado, por lo cual envía un trip a todos los involucrados o todas las medidas o paños involucrados dentro de su sistema. El desconectador, o también conocido como 89, es un equipo que se utiliza para realizar maniobras. Y una de esas maniobras, la más importante en realidad, es la maniobra del corte visible. Este corte visible nos permite realizar el mantenimiento de mejor manera, como también, en el caso que sea necesario, realizar el aterrizamiento de los equipos o de las líneas en cuestión. Es importante indicar que estos equipos no pueden ser abiertos con carga, ya que si bien es probable que el equipo abra, se verá dañado debido al arco que genera. El relé 90 es un dispositivo regulador. Esto quiere decir
que está diseñado para poder regular un sistema. Uno de sus ejemplos más comunes es el 90V, que se utiliza para poder regular el cambiador de tap de un transformador específicamente o regularmente en un sistema de transmisión. Este 90V funciona con una consigna. Esta consigna consiste en un valor de voltaje, el cual debe tratar de mantener a través de un equipo como es el cambiador de tomas, modificando sus tap según sea la necesidad para poder conservar ese valor de consigna. Bueno, esta es la última lámina. Con esto damos por finalizado este módulo. Suerte en la evaluación.